Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, en esta programación especial para inaugurar el principio del fin, el último capítulo de esta jornada memorable, esta jornada histórica, inolvidable, en la que un pontífice, después de 600 años, renuncia a su cargo para dejar paso al periodo de sede vacante y a que los cardenales de la Santa Madre Iglesia escojan un nuevo pontífice. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos en la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial. Y como todos estos días estoy con mi hermano Enrique Elías. Enrique, gracias otra vez. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, viviendo este momento sumamente intenso, el momento histórico, se sigue sintiendo la intensidad de la emoción. Sobre Roma hay una cosa extraña, un sentir, una manera de percibir las cosas. La ciudad está sobrecogida. Los cristianos están abrazándose en torno al Papa. Es un momento histórico. Faltan pocos minutos para que el Papa Benedicto XVI deje de ser el Papa, el pastor universal de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, empezamos los cristianos a rezar por el Papa que se va, por los cardenales que se empezarán a reunir en cualquier momento para planear los detalles prácticos del camino hacia el cónclave. Y finalmente rezamos por el futuro Papa, por el próximo obispo de Roma. Rezamos porque el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que elijan entre ellos al hombre más santo, más digno y más capaz. No sé si es que es difícil de expresar esto, hermanos, pero personalmente les comparto que a unos 13 minutos de que finalmente se determine el fin de este pontificado, en un gesto simbólico que el Papa Benedicto ha querido realizar con el cierre de las puertas en Castel Gandolfo y el fin de la Guardia Suiza, es decir, la Guardia Suiza que ha juramentado fidelidad al Santo Padre y solo al Santo Padre deja de vigilar Castel Gandolfo. Por si acaso, no se preocupen ustedes por la seguridad del Santo Padre, no se preocupen ustedes por la seguridad de Benedicto XVI. Existe seguridad, gendarmería, la policía italiana, el sitio está perfectamente resguardado, pero el aspecto emblemático de la Guardia Suiza que cuida solamente al Papa deja ahora Castel Gandolfo porque no es la sede papal, porque el Papa ya no está allí, su renuncia se hace efectiva. Y este concepto, absorber este concepto, es algo que personalmente me cuesta. Estoy a pocos minutos de que eso suceda y no sé exactamente qué es lo que se va a sentir en ese cambio epocal, porque es un misterio real, un misterio de la Iglesia, un misterio querido por Jesucristo. El vicario de Cristo en la tierra, el representante de Jesús, en ese instante deja de serlo y la sede de Pedro queda vacante. Sí, hay muchos cristianos, y yo me incluyo entre ellos, que vivimos una extraña percepción, una sensación de orfandad. Obviamente no definitiva, uno siente la presencia de Jesús, los sacramentos se siguen administrando, la presencia real de Cristo entre nosotros es la de siempre, pero hay un misterio sobrenatural que asiste a la diócesis de Roma y a Italia toda, teniendo al Papa, es decir, al sucesor de Pedro, el primero entre los apóstoles, no en el sentido solo del honor, como quien dice, el que tiene un sitio 10 centímetros más alto que los demás, igual en todo, no. Lo que se le dio a todos los apóstoles como colegio, se le dio junto a Pedro y nunca sin Pedro, se le dio además a Pedro solo. Es decir que el Papa, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, tiene el poder de las llaves. Por lo tanto, cuando la Iglesia siente la ausencia de su pastor, aquel que tiene el poder de lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, cuando ese hombre no está más,
hay una sensación de orfandad. Y es una realidad teológica, hermanas y hermanos, es una realidad teológica, pero es también una realidad emocional, humana. Sin duda. Yo recuerdo haber estado en la plaza en la elección del Papa Benedicto XVI y una madre joven con 2 niñitos decían cerca de donde estábamos nosotros en el punto de prensa, cubriendo en ese entonces la feliz elección de Benedicto XVI, le decía, los niñitos le preguntaban, mamá, ¿por qué todos aplauden? Y ellos respondían, y la madre respondió, porque ya no estamos solos. Imagínense, estaba toda la multitud, y la multitud está sola mientras no está el Papa con ellos, ¿no? Nosotros ya tenemos las imágenes de este momento histórico, podemos ver una cantidad enorme de prensa junta, los gendarmes italianos, como vemos acá, y si ustedes ven las puertas de Castel Gandolfo abiertas con los 2 suizos que están allí, el guardia suizo con el alfanje de pie y el oficial vigilando al comando de esta vigilancia. Y el gesto simbólico que vamos a ver es el cierre de la puerta y el retiro de esta guardia suiza. ¿Qué estarán sintiendo los suizos que realmente provienen de una tradición de un heroísmo a toda costa, ¿no? De verdad, el saco de Roma, ese evento traumático para todo el mundo cristiano en 1527, van a ser prácticamente 500 años dentro de 15 años, poco menos, 14. ¿Qué ocurrió? Roma fue literalmente presa por asalto por un ejército. Y en ese ejército habían varios miles de soldados de zonas muy anticatólicas de Europa y que odiaban al Papa. Entonces, luteranos, seguidores de Lutero, ¿no? Fue tremendo. Entraron armados a toda velocidad. En vez de ir, muchos entraron a saquear, a matar, a robar. Bueno, un grupo vino corriendo a la plaza de San Pedro y eran 140, 130, no recuerdo el número preciso de soldados, dirigidos por un oficial suizo. Y literalmente el oficial suizo habló con sus soldados y les dijo que se formaran en posición de batalla y les dijo que ninguno iba a salir vivo, que la única misión que tenían en ese momento era darle al Papa el tiempo suficiente para poder correr con alguien y algunos que lo acompañasen desde el Palacio Apostólico hasta el Castel Sant'Angelo, la fortaleza, donde era imposible entrar. Y literalmente llegó esta horda de varios miles de soldados y atacaron a estos 100 y pico suizos, hombres católicos suizos. De ellos quedaron solo un puñado vivo, probablemente heridos y desmayados, pasaron por muertos y salvaron al Papa, le dieron el tiempo exactamente necesario para salvarse. Ese es el origen de esta fidelidad de los papas hacia los suizos, que decretó por decreto pontificio que serían aquellos que guardaran, cuidaran la persona y su incolumidad del Papa por el resto de la historia. Efectivamente, y se dice que fue Miguel Ángel el que diseñó, esto está en la tradición, no está todavía confirmado, algunos historiadores lo discuten, que fue Miguel Ángel el que diseñó el uniforme de los suizos de estos colores, porque de alguna manera representa a los cantones y porque en general los soldados suizos tenían esta característica de vestir llamativamente, los soldados que eran muchas veces contratados para pelear, ¿no? Y que eran conocidos por su virilidad y por su combatividad. Los suizos siguen siendo reclutados, los guardias suizos siguen siendo reclutados entre los cantones católicos de Suiza y ellos siguen formando este cuerpo de élite, digamos así, que es el único que acompaña al Santo Padre y que vigila los castillos o los lugares pontificios cuando se encuentra allí Así el es. pontífice. Y además para ellos es servicio militar, cuenta como servicio militar en el ejército suizo. Del que no se escapa nadie en Suiza. Tengo entendido que no es voluntario, es obligatorio para todos los hombres. Efectivamente, Suiza tiene un ejército disperso entre la población, su ejército es un ejército de origen civil y cada suizo entre los 18 y los 60 años
tiene un fusil y armas fundamentales oficiales en su casa, de tal manera que cuando el ejército es convocado saben dónde ir. O sea, la tradición de organización militar suiza es muy fuerte, sí, porque consideran que esa es la única garantía de la defensa de su autonomía. Creo que están enfocando en ese momento la parroquia del pueblo de Castel Gandolfo. Es esta iglesia lindísima hecha por Bernini, el famosísimo Bernini, escultor. Efectivamente, es la toma de la parroquia y desde aquí, desde la plaza, sí, vemos al fondo la toma de la puerta de Castel Gandolfo. Así es. A 5 minutos, hermanos, del fin del pontificado del Papa Benedicto XVI, a 5 minutos. Por otro lado, los suizos son presentados en el momento del reclutamiento por su párroco o por algún prelado católico del cantón suizo o de la parroquia a la que pertenecen. Que garanticen precisamente, sí, su identidad católica. Su identidad católica, su vida cristiana. Ser católicos practicantes que además sean solteros y que se comprometan a vivir el celibato cristiano mientras están sirviendo a la Santa Sede, normalmente por 2 años, renovables por otros 2. Pero existe además un cuerpo de oficiales, ese cuerpo de oficiales ya puede contraer matrimonio y en ese cuerpo de oficiales existe personal de mucho tiempo de servicio en la Santa Sede, ¿no? Sí, normalmente los vemos vestidos de civil o en azul, y son de mayor edad, sin la menor duda, y normalmente el jefe del destacamento es un coronel del ejército suizo y es quien comanda el destacamento suizo al servicio del Santo Padre. Ellos normalmente visten este uniforme de color siempre, cuando están de regalía, digamos. En invierno visten de azul. Este es el uniforme de regalía, y el que no es habitual durante el invierno, pero dada la ocasión, esta ocasión tremenda del fin de un pontificado, es obvio que estén con la capota azul y de invernal, pero como podemos ver, por ejemplo, en las piernas, el uniforme de regalía, el uniforme multicolor. ¿Viste el elegante uniforme rojo completo que llevaba el oficial en el patio de San Damaso a la hora de despedir al Papa, ¿no? Efectivamente. Muy impresionante, sí, sí. Y con sus respectivas medallas. Y ya fuera del palacio, tienes a las fuerzas del orden italianas, tienes a miembros del cuerpo de los carabinieri, que viene de carabina, o sea, viene de un destacamento de ejército que ahora hace funciones de policía en todo el país, y tienen una franja roja en el pantalón distintiva. Mientras que el pantalón sin franja suele ser la Policía Nacional Italiana, cumplen funciones análogas. Y en el acuerdo entre la Iglesia y el Estado les toca a ellos cubrir inmediatamente fuera de los terrenos propios de la Santa Sede, sea en Castel Gandolfo, en otros lugares extraterritoriales de la Santa Sede, tipo San Juan de Letrán, todo el complejo de Letrán, las basílicas mayores, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, y obviamente de manera primordial en San Pedro, donde hay una línea imaginaria que tenemos que trazar al final de las 2 columnatas, se hace una semicírculo imaginario, y ese es el límite del Estado Vaticano, de la ciudad-Estado Vaticano. Estamos a 2 minutos, hermanos, del fin del pontificado de Benedicto XVI. Pongamos atención a estas puertas, porque estas puertas van a ser el emblema. Son unas puertas sencillas de madera, son 2 guardias suizos elegidos para cumplir este papel histórico, para inmortalizarse en el cierre de las puertas del primer tránsito de un pontificado a otro, que comienza con una sede vacante, con un pontífice que no ha fallecido, sino que después de 600 años renuncia, pero por primera vez en la historia lo hace no presionado por las circunstancias, porque la historia, que incluye a San Clemente Mártir como el primer papa que tuvo que renunciar desde el exilio, ha sido marcada por pontificados que han tenido que renunciar por una serie de circunstancias turbulentas. Esta es la primera vez un pontífice que renuncia, como él mismo dice, en el pleno ejercicio de su libertad, en un momento de no turbulencia y a consecuencia de un llamado especial de Dios, de una vocación especial.
Efectivamente, es impresionante recordar la historia de los primeros papas que tuvieron que renunciar porque literalmente estaban encarcelados y en peligro de muerte inminente, y por lo tanto alejados de Roma por la fuerza en la época de las persecuciones anticristianas de los primeros siglos. Ahora la guardia de la gendarmería se pone a 1 minuto del fin de este pontificado, se pone en la puerta porque va a ser la que va a tomar básicamente esta función de vigilancia. Comienzan a sonar las campanas, hermanos, que marcan la llegada de las 8 de la noche. Llega la orden, aparentemente. Atención de parte de los guardias suizos. E ingresan al castillo de Castel Gandolfo para lo que en el lenguaje militar se conoce como el stand down, dejar la posición y colgar el alfanje. En este instante el guardia suizo está dejando de vigilar al Papa. Hermanas y hermanos, el pontificado de Benedicto XVI ha concluido y la Santa Madre Iglesia se encuentra en estado de sede vacante, y el cierre de estas puertas marca el fin del pontificado. La gente grita "¡Viva el Papa!" y no saben que están vivando ya al Papa que está por venir, mientras nuestra Santa Madre Iglesia se encuentra ahora en estado de sede vacante. Y mientras estas puertas se cierran de forma definitiva, con sentimientos encontrados de quienes están presentes, quienes lloran, quienes aplauden, el portón de bronce de aquí el Vaticano a nuestras espaldas se entreabre como símbolo de que no hay un Papa en la sede vaticana. Algunas imágenes adicionales desde el interior, que ya son detalles formales, pero a partir de este momento la Guardia Suiza entrega a la Gendarmería italiana, al gobierno italiano, la vigilancia de este castillo, de quien ahora es una gran personalidad, un hombre amado, un brillante maestro de la Santa Madre Iglesia, un cardenal excepcional, un teólogo sin comparación, pero ya no es el Papa reinante. La Santa Madre Iglesia se encuentra en estado de sede vacante. Queridos hermanos, con el retiro de los guardias suizos del control del Palacio de Castel Gandolfo, en este momento estamos en sede vacante. En la Iglesia en este momento no hay un Papa reinante. Y ahora los gendarmes en televisión nos han mostrado cómo se ponen en posición de descanso. Es decir, simplemente se trata de una tarea rutinaria desde el punto de vista del lenguaje militar, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje uniformado. Están en posición de descanso, vigilan, pero manos adelante, piernas separadas, ya no es posición de firmes, y en consecuencia está señalándose así de una forma emblemática más el fin de este pontificado. Enrique, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Bueno, en este momento el cardenal Camarlengo, en representación del Colegio Cardenalicio, tiene el gobierno interino de la Santa Madre Iglesia. Él es el hombre en ese momento que preside el gobierno de la Santa Madre Iglesia de manera, llamémoslo así, extraordinaria, es decir, sin las atribuciones del sumo pontífice, pero con todas las atribuciones ordinarias que la ley le concede para el proceso interino, es decir, la convocación del Colegio de Cardenales en pleno para las asambleas generales, en donde se debe discutir con claridad cuáles son los problemas del mundo, cuáles son los problemas internos de la Iglesia más urgentes e importantes, que deberían darle a todo el Colegio de Cardenales, a todos los cardenales, una idea relativamente precisa de quién es la persona que ellos necesitan, es decir, que la Iglesia necesita. ¿Cuál es el perfil que el próximo Papa debería tener?
Además, en esas asambleas generales hay total libertad de diálogo, es decir, los cardenales pueden opinar, hay total posibilidad de discutir en torno a las prioridades y urgencias. Por otro lado, además de las asambleas generales, empiezan inmediatamente las asambleas particulares, es decir, la reunión del cardenal Camarlengo, que en este caso es el cardenal Tarcisio Bertone, que ha sido hasta este momento el secretario de Estado, es decir, el primer ministro del Papa Benedicto XVI, pero no es en ese rol, el rol en el cual se ocupará del gobierno interino, sino es porque es el cardenal Camarlengo elegido por el Papa para ello. Por lo tanto, las asambleas particulares serán reuniones cotidianas en donde con un grupo de otros 3 cardenales elegidos al azar, uno por cada orden de cardenales, que como hemos explicado ya un par de veces durante el día de hoy, son los cardenales obispos, los cardenales del orden de los presbíteros y los cardenales del orden de los diáconos. Es decir, los primeros son solo 6 cardenales, los cardenales que son titulares de las diócesis vecinas de Roma suburbicarias, o sea, bajo la urbe de Roma. Luego, los cardenales del orden del presbiterado, que son prácticamente los cardenales que son a su vez arzobispos de ciudades y diócesis importantes. Y finalmente, los cardenales diáconos, que son aquellos que normalmente sirven en la curia y en puestos oficiales de servicio al Santo Padre directamente. Lo que se espera desde este punto de vista, lo que nos ha descrito Enrique, viéndolo, digamos, en una línea de tiempo, es que mañana mismo el decano del Colegio de Cardenales, el cardenal Camarlengo, se encargan de anunciar a todos los cardenales el estado de sede vacante y el comienzo de las congregaciones generales. Es prácticamente Vox Populi que la primera congregación general, es decir, la reunión de todos los cardenales, incluyendo aquellos que pasan los 80 años y que en consecuencia ni son elegibles ni son electores. Estos cardenales se van a comenzar a reunir a partir del lunes y es probable que el día lunes, al final de las congregaciones generales o al final de mediodía o al final del día, ya sepamos en qué día se va a realizar el cónclave. Enrique y yo, que hemos estado hablando con algunos amigos cardenales, hemos escuchado distintas opiniones sobre la fecha en la que debe iniciar el cónclave. Correcto. Algunos dicen no es necesario prolongar el tiempo de sede vacante, que es un tiempo de cierta desazón para la Iglesia, quiérase que no. Y otros que dicen no hay ningún motivo para apresurarse, escuchémonos, porque estas congregaciones generales, como señalaba Enrique, son momentos muy ricos de diálogo, de conversaciones, de intercambio, donde además de los cardenales electores se escuchan a los cardenales más ancianos que portan una sabiduría y una serie de opiniones, ¿no? Aparte, es interesante porque hay cardenales que representan, como dijimos, las diócesis de todo el mundo más importantes, que tienen una gran sensibilidad al tema pastoral y a los problemas que se enfrentan, o en el tercer mundo, o en África, o en América del Sur, los cardenales que están en tierra de misión, y los cardenales de la curia romana, que son mucho más sensibles a los problemas de la administración central de la Iglesia, que tienen una visión a veces más universal, pero desde el punto de vista del gobierno administrativo, llamémoslo así. Y luego los grandes senadores de la Iglesia, que son los cardenales del orden de los obispos, que son gente de un peso y tienen un entrenamiento en el gobierno de la Iglesia que no es desdeñable y que por tanto es fundamental que se escuchen entre ellos y que sopesen. De hecho, la primera decisión a tomar es la fecha del cónclave. También es verdad que todos coinciden en que cuanto antes el cónclave, mejor. Hermanos, quiero darles las fechas de los horarios del programa que vamos a tener con Enrique, un servidor, y siempre, Dios mediante, con un invitado importante, que es el programa que vamos a tener en vivo desde el Vaticano. El vivo desde el Vaticano se va a transmitir todos los días a partir de las 2 de la tarde, hora del este, 1 de la tarde, hora de México. Y que va a ser repetido a las 8 de la noche, hora del este, hora de Miami, y 1 de la mañana del día siguiente, hora del DF. Para los horarios, vean la página de EWTN. Nosotros estamos llegando ya al final de esta transmisión, de este día especial, inolvidable, y queremos invitarlos a todos a que elevemos oraciones por nuestra Santa Madre Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Mientras tanto, quiero dejarlos en compañía de la mejor programación
EWTN. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.